Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es miércoles 10 de enero del año 2024, miércoles del corazón, miércoles en donde este equipo hace presencia como cada día, cumpliendo con esta labor social, con esto que disfrutamos, que es educar al pueblo dominicano con relación a los temas de salud. Recordarles que ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM. En la región del Cibao pueden escucharnos a través de Premium 101.1 FM y desde cualquier parte del mundo usted puede acceder a nuestra página web www.rumba985fm.com y disfrutar allí de una transmisión en vivo que realizamos con mucho amor para ustedes cada día. Si por alguna razón siempre les recordamos que si usted se pierde esta transmisión en vivo, pues puede disfrutar de este programa en diferido a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM y también de un resumen especial transmitido a través de Telefuturo Canal 23 de lunes a viernes a partir de las 12:30 del mediodía y sábados y domingos a partir de las 10 de la noche. Ahí tiene usted todas las plataformas a través de las cuales puede disfrutar de este contenido. Estamos en vivo de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, llevándoles toda esta información que usted necesita para vivir más y mejor. Los comentarios de nuestros profesionales en los temas de salud también pueden disfrutarlos cada día aquí en Cátedra Médica. En el día de hoy, que es miércoles del corazón, saben que es costumbre que nos acompañe nuestro querido doctor Ángel González Medina. Y hoy, a propósito de todos estos virus respiratorios que están circulando en el país, vamos a estar hablando de influenza y enfermedad cardiovascular. ¿Qué relación hay allí? Pues el doctor González Medina va a estar explicando todo esto en el programa del día de hoy. Aprovechar para saludarle, doctor, iniciando. Buenos días, feliz miércoles. Buenos días, un placer de nuevo estar por acá, después de estar una semana ausente. Sí, ya recuperadito, ¿eh? Ya recuperado de la influenza. Bueno, a propósito del tema. Saludar a todo el equipo que conforma la Cátedra Médica, al doctor Amaury García, al doctor Rafael Montero, al doctor Nelson Rodríguez Monegro y por supuesto a nuestro equipo técnico Isidro Labur y Kelvin Frías, quien cada día aquí en cabina nos dan ese soporte que necesitamos para llegar hasta cada uno de sus hogares, hasta cada uno de sus vehículos. Donde quiera usted esté, llegamos gracias a ese apoyo que nos dan los chicos aquí en cabina. Pues en el día de hoy también se reintegra nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro. Creo que ya anda por ahí conectado el doctor. Me confirman los chicos del equipo técnico. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Feliz miércoles. Hola, Lisania. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Muy bien. ¿Cómo están todos? Mucho mejor de escucharle. Cuénteme, ¿cómo va todo? Todo muy bien por aquí. La audiencia extrañándole, nosotros también felices de que en el día de hoy pues esté con nosotros apartando este momento para poder compartir con la gente que nos escucha y poder pues hacer sus comentarios siempre bien atinados con relación a los temas que son noticia en República Dominicana y en todo el mundo. Y en el día de ayer pues justamente comentábamos el tema del anuncio que hacía el gobierno con relación a la distribución gratuita de medicamentos para pacientes diabéticos e hipertensos. Tuvimos algunos comentarios en el día de ayer justamente del doctor González Medina y también de la doctora Cherezade, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología, pero en el día de hoy quedaba pendiente escuchar su posición con relación a este tema. Así que el tiempo es todo suyo, doctor. Adelante. Bueno, tú sabes que ese tema desató una serie de controversias, más bien en el ámbito político que en el ámbito puramente sanitario, porque a mi modesto entender, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, se cometieron Bien, ahí aparentemente tiene que ver okay. con que en muchas ocasiones los gobiernos entrantes obvian las cosas que pudieron haber hecho anteriores gobiernos y presentan cualquier tipo de estrategia o acciones como si fueran nuevas. Y eso de una u otra manera pues genera algún tipo de, digamos, sentimiento levantisco
que alborotan las avispas porque no somos dados a reconocer en gestiones anteriores cosas que se iniciaron o que no solamente se iniciaron, sino que se desplegaron o que en cualquier momento, por alguna circunstancia, hayan sido detenidas y pues lo que hace el gobierno actual es retomarla y ampliarla y eso es muy bueno. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones y sobre todo en un ámbito político electoral donde los partidos políticos y sus candidatos están compitiendo por posiciones, pues cualquier tipo de hierro en lo que respecta al tema, digamos, comunicacional o a veces no se trata de hierro, sino que también se trata de sacar capital político a pues el anuncio de estrategias que en muchas ocasiones pues se tratan de cuestiones que ya han sido iniciadas en un momento anterior. Y ese fue el caso de este anuncio donde se pone en comunicación de la nación el que a los pacientes que sufren de enfermedades crónicas no transmisibles como es la hipertensión y la diabetes, se le van a suministrar los medicamentos de manera gratuita y de manera permanente a través de las farmacias del pueblo y lo presentan como algo nuevo, como una novedad y lo asocian a una estrategia que se llama HEART, que es una estrategia, bueno, se llama Corazón, es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud precisamente para abordar con un sentido amplio las enfermedades crónicas, principalmente el tema diabetes y el tema de hipertensión, donde tienen diferentes componentes. Dentro de esos componentes está el tema de la prevención y la educación en materia de salud para que las personas cambien los hábitos y adquieran modo de vida saludable para prevenir estas enfermedades que son prevenibles en un gran porcentaje si la persona pues tiene una educación adecuada desde el punto de vista nutricional, del conocimiento de la importancia de hacer ejercicio físico, de evitar el sedentarismo, de tener orientaciones adecuadas desde el punto de vista nutricional, de saber qué ingiere, qué no ingiere, cuáles son los elementos nutritivos, cuáles son los perjudiciales, de alejarse de conductas, digamos, dañinas como es el fumar o el consumo excesivo de alcohol, en fin. Entonces, la discusión y la disputa estuvo en que realmente es una estrategia que se inició hace muchos años en la República Dominicana, en el sentido de que a través de las unidades de atención primaria que se tienen, pues se les suministran a los pacientes medicamentos y dentro de esos medicamentos están medicamentos para la diabetes y medicamentos para la hipertensión y que pues a través también de esas unidades de el equipo de salud familiar que se encuentran en las unidades, pues en su área de incidencia hacen un levantamiento detectando las personas que presentan este tipo de dolencia y entonces pues anotan todas sus generales y le suministran los medicamentos y le dan seguimiento longitudinal a los pacientes. Ahora, una cuestión importante es de que en tiempos anteriores, digamos que esto se hacía de manera, digamos, parcial y no universal, dado que no se disponían de los recursos necesarios para suministrar de manera permanente, sistemática, estos medicamentos. Entonces yo entiendo que la continuidad de la estrategia por parte de las nuevas autoridades es algo sumamente positivo, porque ellos están estableciendo de que ahora lo van a hacer universal, de que cuentan con los recursos para hacerlo y evidentemente que eso no es malo. Claro. Ahora bien, cuando se intenta
sacar capital político en un momento como este, pues dando o presentando una estrategia como nueva, cuando no es realmente nueva. Yo creo que hubiese sido muy válido que las autoridades hubiesen dicho, bueno, nosotros estamos retomando dentro de la estrategia de atención primaria el poder proveerle medicamentos de manera permanente a todos los dominicanos que están en la línea de la pobreza o que pertenecen al régimen subsidiado de la seguridad social, sus medicamentos para la diabetes y la hipertensión, sin tener que estar asumiendo de que eso es nuevo, como que eso no se había intentado o no se había hecho en etapas anteriores. Y si hacen eso, porque la verdad es que da pena que algo muy bueno y muy positivo pues se distorsione por una intención o un hierro desde el punto de vista comunicacional que hace que entonces pues la oposición política esgrima elementos, digamos, de defensa de lo cual hemos visto en estos 2 últimos días. De modo que es necesario que se tome conciencia de eso, de la necesidad de dar continuidad de Estado, incluso, carajo, si nosotros fuéramos, digamos, personas desprendidas, justas, en todos los sentidos, pues pudiéramos también señalar iniciativas que se iniciaron y darle, digamos, el beneficio o los méritos a estrategias que se iniciaron en gestiones anteriores, y eso no le quita absolutamente nada, al contrario, da a conocer de que las nuevas autoridades pues piensan de manera diferente, porque de lo que yo estoy hablando no es cuestión que es exclusivo de este gobierno, sino que ha sido la conducta de todos los gobiernos que hemos tenido desde el punto de vista de las actitudes políticas para sacar beneficio y desnotar pues gestiones anteriores. Y eso se ve no solamente en cambio de gobierno y de partido, sino que a veces cuando se cambia un funcionario dentro del mismo gobierno, a veces nosotros vemos como el entrante trata de detractar al incumbente que acaba de sustituir, donde evidentemente que es una actitud totalmente mediocre. Es igual que cuando nosotros estamos en actividades políticas y ofertamos programas de gobierno que superan lo que en ese momento tenemos, pues conocíamos de anticipación cuáles eran las debilidades y como consecuencia de eso hicimos propuestas de cómo fortalecer esas debilidades, de modo que después de estar en la función, estar esgrimiendo de que lo que ocurre fue que nosotros heredamos tal situación. No, usted conocía esa situación y usted prometió que usted le iba a resolver. Entonces no exponga ya en una gestión algo dilatada de más de 3 años, pues el que usted no ha resuelto eso porque usted heredó ese problema. Bueno, pero usted lo que prometió resolver el problema con conocimiento de causa de cuál era la situación imperante en ese momento, y que usted lo atribuía a incapacidades, a negligencia, a corrupción, a muchísimas cosas que se dan dentro del ámbito de la función pública. Entonces, sí entiendo que es, reitero, una estrategia y unas acciones desde el punto de vista sanitario positivo. Ahora, eso tiene elementos desde el punto de vista de la logística que tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre se han suministrado los medicamentos a través de la unidad de atención primaria. Ahora serán suministrados a través de la farmacia del pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que solamente existen 600 y pico de farmacias del pueblo, mientras que existen cerca de 2,000 unidades de atención primaria. Eso quiere decir que hay áreas geográficas que tienen unidades de atención primaria, pero que no tienen farmacias del pueblo. Como consecuencia, esas personas tendrían que trasladarse a otras áreas, y eso implica el transporte, eso implica costo, y estamos hablando de poblaciones con precariedades económicas, y eso pudiera
convertirse en una limitación en términos de accesibilidad a medicamentos de calidad de manera permanente. De modo que eso tienen las autoridades que tomarlo en cuenta, pero en definitiva, independientemente de todo ese escarceo que se ha desprendido de una mala estrategia desde el punto de vista comunicacional, entiendo que la medida de llevarse a cabo y ser permanente, sostenible, es beneficiosa para que las personas accedan a medicamentos sin perder en cuenta que lo más importante es el tema de la educación en materia de salud para que las personas adquieran los conocimientos básicos necesarios que les permitan adoptar estilo de vida saludable y podamos prevenir pues este tipo de enfermedades que no tienen cura pero son controlables y que si la persona no tiene una medicación oportuna, adecuada, sostenible, pues se presentan complicaciones como las que ya conocemos que derivan del tema de la hipertensión, como son problemas cardiocerebrovasculares y problemas renales, además de la diabetes, que también tiene que ver con problemas, digamos, en todo el organismo, problemas visuales, problemas cardíacos, problemas renales, problemas de piel, problemas circulatorios, problemas sensoriales. Es decir, esas enfermedades son enfermedades que acarrean consecuencias funestas que alteran la calidad de vida y pues culminan en situaciones penosas de muertes anticipadas. Definitivamente. Y los temas de salud, doctor, de alguna manera hay que desligarlo de los temas políticos y de las estrategias políticas para hacer campaña o beneficiar a un gobierno. Y como usted decía anteriormente, el dar seguimiento a programas que han sido iniciados por gobiernos anteriores y que se ha demostrado que han sido efectivos, pues se traducen en beneficio para la población. Y ese debe ser el objetivo de las autoridades de salud, independientemente de los partidos y los gobiernos que estén en el momento. Entonces es tratar de alguna manera desde este tipo de programas y medios de comunicación poder hacernos eco de esto hasta que la voz sea escuchada y quienes tengan que asumir estas posiciones en gobiernos próximos pues tomen esta actitud de no tratar de beneficiar a un partido o de quedar bien parados como gobiernos, sino de dar seguimiento a esos programas. Sí. Lisania, mira, tú sabes cuál es la mejor política que se puede hacer. Es resolverle los problemas a la gente. Exactamente, así Y es. además, con salud se hace política. Así debe ser. Todo lo que implica necesidades sentidas de la población son elementos que se utilizan desde el punto de vista de propuesta de mejora en el tenor de resolver esos problemas o de mitigar esos problemas. Ahora bien, ¿dónde está el tema? Que usted tiene que tener un componente ético. Es decir, que muchas veces las cosas a las cuales usted quiere sacarle beneficio por la forma como lo hace, se convierten en un boomerang que le afectan negativamente. Y este es el caso, algo que es positivo simple y llanamente por un interés. Y a mí me apena mucho que al presidente lo pongan a hablar en esa forma, ese tipo de cosas, porque el presidente, pues, de una u otra manera, se nutre de las informaciones que los funcionarios le sirven para él poder hacer sus exposiciones. Y muchas veces, o no muchas veces, la más de las veces, esas presentaciones que hacen son preparadas por los funcionarios que se entienden, conocen el área. Exacto. Y entonces es lamentable que funcionarios pongan al presidente, que es una persona, a mi modesto entender, revestida de las mejores intenciones de ayudar al país a salir de situaciones vergonzosas que tenemos en términos de salud, en términos de educación, en términos de desarrollo, en fin, pues haga ese tipo de papel. Él no se merece eso. Entonces, sí se puede hacer política. Ahora hay que tener elementos éticos y teniendo presente que lo importante es el beneficio que le lleva a la población y eso va a ser reconocido.
Lo que Claro. pasa es que queremos beneficio en lo inmediato. No, aplique la medida, pues dé a conocer que se está aplicando esa medida, que la gente en sus comunidades sienta que le está llegando las acciones de las cuales se ha hablado, y yo estoy seguro que eso genera el mayor caudal de votos posible. No es el discurso, son las acciones. Así es, y yo creo que en ese sentido, doctor, y lo que usted mencionaba de que ahora esos medicamentos van a ser suministrados a través de las farmacias del pueblo, hubiese sido una estrategia más inteligente el hablar de poner en marcha, de que funcionen efectivamente los programas de atención primaria y desde ahí poder darle no solamente el suministro de los medicamentos, sino el seguimiento que deben tener esos pacientes que tienen este tipo de enfermedad, que son enfermedades crónicas, que el paciente tiene que educarse y aprender a vivir con él. Entonces, Bueno, ese es un componente importante de la atención primaria. Es ujú, decir, el que las personas puedan tener atención en el vecindario. Es exacto. decir, es como retornar al médico de cabecera. Es decir, que las comunidades, poblaciones definidas y estén adscritas a un centro de primer nivel de atención y ahí estén en capacidad de resolver la mayoría de los problemas de salud que se presenten, que son como problemas comunes, problemas banales, que si hay capacidad resolutiva con el recurso humano competente, con la disponibilidad de medicamentos e insumos sanitarios, con una infraestructura adecuada y con un, digamos, expediente clínico electrónico donde se han registrado todos los eventos de todos y cada uno de los ciudadanos, y que haya un sistema de comunicación directo con las personas que le permita pues establecer consultas programadas de personas que tienen precisamente problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, que lo importante es darle seguimiento y chequearlo cada cierto tiempo y tener comunicación con ellos y reafirmarle pues la importancia de determinada conducta dentro del ámbito de la salud. Eso es atención primaria. Y si además de eso, para su problema crónico podemos dispensarle los medicamentos en su mismo vecindario, pues evidentemente que es un paso de avance para resolver no solamente el problema de salud, sino para resolver los problemas hospitalarios de sobredemanda con problemas sanitarios que se resuelven en la cabecera del enfermo, que no tiene que ir al hospital y ocupan tiempo importante de médicos especialistas que están para otro tipo de complejidad desde el punto de vista sanitario individual. Es decir, que ese es un componente importante. Siempre obviamos y olvidamos el tema, lamentablemente, de la promoción y la prevención, y que además podamos articular la red de atención. Es decir, que un centro de primer nivel de atención esté articulado con el nivel especializado básico y con el nivel especializado más complejo, de modo que cuando le llegue un paciente que no tengan, para lo cual no tengan la solución debido a la complejidad del caso, pues puedan referirlo, conducirlo a través de esa red integrada de salud para llevarlo al sitio donde le pueden resolver el problema de salud, y no hacerlo como hasta ahora se hace, que simple y llanamente en una receta se le pone referido al hospital tal y llega esa persona a ese hospital y nadie sabe que esa persona va para allá, no tiene ningún tipo de contacto con el hospital, y entonces esa persona lo que va a perder tiempo, a Sí. loquear, y ya que cuando se trata de un problema, digamos, de consulta, que no es una emergencia, pues le van a dar cita y esa cita pueden durar semanas y hasta meses, dado pues la demanda importante por el ámbito insalubre en que vive el dominicano. En ese sentido, pues lamentablemente los hospitales tienen una capacidad muy reducida de resolver problemas, y por eso vemos nosotros cuánta gente deambulando, yendo a medios de comunicación, solicitando ayuda, y resulta que uno se da cuenta que el sistema tiene capacidad muchas veces de resolverla, pero nosotros estamos en un estado donde eh, todo se hace de favor o por conveniencia. No hay necesidad de estar llamando a ningún funcionario para que se atienda a una persona en un hospital determinado. Se supone que la persona debe llegar y, de acuerdo a la urgencia o emergencia de su dolencia, tiene que haber en el hospital pues un equipo que lo atienda
pues pueda, digamos, clasificar el paciente de acuerdo a la urgencia o no de la atención, de la pronta atención, o en el mismo hospital, pues diferirlo al ámbito de la consulta, pero asegurando que esa persona sea atendida si es una persona si es una persona pues de mucha distancia, o una persona que tiene, digamos, en el seno una familia disfuncional, que de antemano sabe uno que no va a tener la atención adecuada, ni se pueden orientar a la familia para que la tenga. Entonces es necesario, pues, a veces por un problema de tipo socioeconómico, ingresar a un paciente para que él salga del problema o del cuadro agudo lo antes posible. Así es. Doctor, y yo quiero aprovechar para comentar con usted un tema. Estamos hablando de las cifras de muertes neonatales que se han registrado en los últimos 6 años en República Dominicana. Se habla de un total de 18.243 muertes de niños menores de 5 años. De esta cifra, 12.526 corresponden a recién nacidos que no habían cumplido los 28 días de nacidos. Dentro de las declaraciones que apunta esta nota, pues en las causas identificadas de los fallecimientos está el tema del parto prematuro, la asfixia o los traumatismos durante el parto, la neumonía, las anomalías congénitas, la diarrea y el paludismo. Estas son las principales causas que se han identificado dentro de este número de muertes neonatales en el país, de muertes infantiles, porque abarca a niños hasta los 5 años. Nos gustaría entonces aprovechar desde su conocimiento para poder orientar a la gente con relación a esta información. Bueno, mira, ese es el promedio de muerte por año que tenemos. Es decir, cuando se habla de más de 18.000 muertes infantiles y en niños por debajo de 5 años, pues aquí ocurren alrededor de 2.500 a 3.000 muertes por año. Por 6 Sí. años, 18.000. Es decir, que nosotros mantenemos ese rango, que no hemos tenido la capacidad de disminuir esa muerte, y que también se conoce que el 78 al 80% de esas muertes son muertes neonatales, es decir, que ocurren en los primeros 28 días del nacimiento, y sobre todo neonatales precoz, que ocurren en los primeros 7 a 8 días del nacimiento, y que se deben el tema de la prematuridad. La prematuridad en sí mismo es causa de mortalidad, pero el prematuro tiene mayor probabilidad de complicarse, y esas complicaciones tienen que ver con algo que no mencionan ahí, el asexia, pero hablan de neumonía. Pero los problemas de tipo respiratorio, la membrana hialina, como se llama, es una causa de muerte en el recién nacido prematuro. Tenemos también el tema de la hipoglicemia. El paciente prematuro, muy prematuro, no está en capacidad de, digamos, controlar pues su temperatura. Al nacer, si no es llevado a una incubadora que le provea el calor necesario, él no tiene pues digamos, las reservas energéticas necesarias para, mediante su metabolismo, controlar su temperatura. De modo que ese niño puede morir también por hipotermia si no está en un centro donde haya un cuidado adecuado de neonatos prematuros. Pero esos pacientes también pueden hacer hipoglicemia, porque todo el mecanismo de entrar a la vida, es decir, del cambio de la vida intrauterina a la vida extrauterina, que implica entrar en funcionamiento los pulmones propios del niño, pues eso confiere una demanda importante de calorías, y el niño prematuro no tiene la reserva necesaria. Como consecuencia, ese niño también puede sufrir de hipoglicemia, convulsiones y morir por eso. También están el tema de las infecciones, es decir, las infecciones nosocomiales por la propia manipulación, porque son niños que demandan manejos invasivos, ¿verdad? Que hay que ponerle catéteres, que hay que hacerle, y todo eso incrementa las posibilidades de que ese niño pueda pues infectarse. Pues esa es una causa también frecuente de mortalidad. Entonces, ¿qué resulta? Que
el evitar la prematuridad comienza con la salud de la madre. Es decir, en la medida en que las madres tienen adecuada salud, en esa misma medida, pues sus niños, sus productos van a tener menos probabilidad de salir con problemas. Entonces, hay un tema ahí que son los determinantes sociales de la salud, los niveles de pobreza, los niveles de educación, el tema nutricional, el tema de la salud ambiental donde viven, el tema de contar con los recursos necesarios para satisfacer necesidades básicas, en fin, todos esos problemas, el tema de agua potable, todas esas situaciones que tenemos en el país contribuyen a la salud colectiva e individual. Si la madre no tiene una salud adecuada, pues evidentemente que ya es el primer paso para que el niño tenga problemas. También, como hoy en día se dan tantos embarazos indeseados en adolescentes, que son embarazos, digamos, reitero, no deseados y que traen un conflicto, no solamente desde el punto de vista de la madre, desde el punto de vista del padre, sino también en la familia, generando un estrés que conlleva también a causa de parto prematuro, a causa de intento de aborto. Y entonces eso también conlleva la salud de la propia madre. Entonces, la verdad es que es una situación muy difícil porque son muchos los factores. Y si le sumamos a eso el tema de la calidad de la atención que tenemos en nuestros centros de servicio de salud, entonces complicamos más el asunto. De modo que es una situación pues harto difícil porque no ha existido pues esa voluntad para abordar el tema de la mortalidad desde el punto de vista de todas esas aristas que te he mencionado, del tema de la capacitación del recurso humano, pero además de eso, del compromiso de ese recurso humano para dar lo mejor de él. Es decir, son niños que demandan pues una atención esmerada, abnegada, una atención llena de amor, de calor y de sabiduría. Ahí entra también el componente de las enfermeras, que deben ser enfermeras capacitadas, enfermeras que tengan amor por el niño recién nacido y que de una u otra manera disfruten su trabajo. Ahí entra la parte de humanización de la atención, que es también otro tipo de problema que tenemos nosotros en la República Dominicana. En el neonato, la malaria no es una causa de muerte. Es decir, sumamente poco probable que un niño recién nacido se pueda contagiar de malaria. Yo diría que incluso ni siquiera el niño que está por debajo de 5 años se puede infectar, pero cuando nosotros revisamos las personas que padecen malaria, pues esas personas, la mayoría de las veces son adultos, son trabajadores. No quiere decir que no aparezca uno que otro caso, pero el componente malaria no es un componente importante que se suma o que suma muerte a esas 3.000 fallecimientos. Yo sacaría ahí la malaria como un problema, digamos, prioritario de salud en términos de la mortalidad. Es un problema desde el punto de vista sanitario porque es una enfermedad que debiéramos tenerlo controlada, si no fuera porque lamentablemente en Haití la malaria es una enfermedad que puede afectar fácilmente en el año, qué sé yo, 100.000, 150.000, 200.000 personas. Nosotros aquí, pues en los últimos tiempos, tenemos alrededor de unos 250, 300 casos de malaria y apenas de eso fallecen 2, 3, 4 personas, de modo que no es una causa importante de muerte infantil. Ahora sí, los problemas de tipo infeccioso, como la sepsis, la neumonía, son importantes. Estoy hablando ahora fuera de la edad neonatal. Sí. Estoy hablando en el niño por debajo de 5 años. Pues la neumonía, pues es una causa. La gastroenteritis es una causa que ha disminuido bastante en el país como causa de muerte. Tenemos el dengue. El dengue, para mí, debe fácilmente matar. Bueno, este año pasado, muy a pesar de las informaciones que da el ministerio, a mí me luce que pasan de
100 los fallecimientos por dengue, que no es verdad que son 23, ni 24, ni 25. Y nosotros vimos en un momento determinado que se puso en evidencia que hay una manipulación de la data respecto de eso. Las autoridades en un momento negaron una cosa y en otro momento pues dijeron que eran que datos crudos. Es decir, uno ve cómo no tienen un discurso convincente de la situación. Al final, pues es claro que se manipula eso para que pues no sea un elemento negativo dentro de una campaña, porque evidentemente que cuando aparecen epidemias y eso conlleva morbi y mortalidad importante, es un elemento a tomar en cuenta por los opositores de los gobiernos. Como consecuencia, tratan de alterar esas informaciones. Es el caso igual también que con el cólera. Yo no creo que aquí se han muerto de que 2 o 3 o 4 personas de cólera. No es verdad que ese brote de cólera en la comunidad de Barahona, en una comunidad de Barahona, pues ninguno de los muertos, que están entre 10 y 15, creo, fallecimientos con cuadros diarreicos agudos, de acuerdo a la autoridad, de ninguno murió por cólera. Pero, ¿y qué otra patología que produzca gastroenteritis es capaz de matar a un paciente en cuestiones de 24 horas y a veces menos de 24 horas? Solamente es el cólera. Sí. Y el cólera es fácilmente distinguible de otro tipo de problemas gastroenterológicos, porque el cuadro del cólera es un cuadro muy característico. Y si usted tiene evidencia de que tiene circulación de la bacteria, evidentemente, y posteriormente dieron a conocer que 14 casos, si mal no recuerdo, salieron positivos a cólera. Sí. Pero entonces dicen que ninguno murieron de cólera. Sí, entonces claro. También ha habido una manipulación de la data, de las estadísticas respecto de esa mortalidad. Tenemos que revisar también producto de el descuido con el esquema básico de inmunización que tiene el Ministerio de Salud a través del programa ampliado de inmunización, el nivel de cobertura que tienen esas vacunas. Lo más probable es que por el descuido como consecuencia de la pandemia, pues nosotros no tengamos una cobertura de vacunación en niños menores de 1 año y menores de 5 años que ronde lo ideal alrededor de por lo menos el 95% de esos niños vacunados. Habría que hacer un levantamiento para ver cuál es la cobertura real, y como consecuencia de ese déficit encontramos que el año pasado y antepasado hubo un incremento de casos de difteria, cuando la difteria era una enfermedad totalmente controlada en la República Dominicana, que a veces aparecía un caso, como muchos 2 casos, pero tuvimos incluso, creo que en un momento 14 o 16 casos de difteria, de los cuales se murieron más de la mitad. Entonces, ese tema hay que ponerlo sobre el tapete, porque es importante conocer cuál es la cobertura general de vacunación de nuestros niños hoy, y dentro de esa cobertura general hacer la segregación necesaria, porque los promedios, como se dice, esconden grandes desigualdades. Es decir, tú puedes tener en un municipio una cobertura, por ejemplo, de 90, pero no quiere decir que en otro municipio tú no tengas una cobertura de 60 o 70. Entonces, en esos sitios donde la cobertura es menor, usted tiene que volcarse a resolver el problema, pues mediante campaña, mediante de información, de llamado urgente a la población para que lleve a su niño a los puestos de vacunación, o hacer vacunaciones sectoriales, casa por casa, en fin, todas esas estrategias que conllevan a que nosotros podamos incrementar la cobertura de vacunación. Tenemos hoy en día el problema de múltiples virus respiratorios que coinciden con la estación, es decir, con nuestro invierno. No es invierno para otro sitio, pero es el invierno que conlleva cambios climáticos, y esos cambios muchas veces son la base de la aparición de virus respiratorios, y esos virus respiratorios de una u otra manera alteran los mecanismos de defensa y pueden tener como efectos secundarios neumonías, y esa neumonía causa muerte si no son detectadas y tratadas a tiempo. De modo que, en sentido general,
lo que tenemos es una población insalubre como consecuencia. Por un lado, hoy en día tenemos, digamos, un perfil epidemiológico en dos sentidos. Por un lado, incremento sostenido de las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, el tema de la diabetes, los problemas renales crónicos, pulmonares crónicos, las enfermedades inmunológicas, los cánceres, es decir, todo ese tema lo hemos tenido increciendo. Y por otro lado, entonces, problemas de tipo infecto contagioso que también pues se han visto incrementados en estos últimos tiempos. Y eso lo que traduce es que los mecanismos de vigilancia epidemiológica y sobre todo de reacción rápida para yugular inicialmente esos brotes, pues de una u otra manera se traducen en ineficiencia por un lado y la falta de control de las autoridades por otro lado, la inacción, el desmentido de que en un momento determinado, pues que la gente comienza a denunciar problemas sanitarios de X índole y la actitud inicial de las autoridades sanitarias es de mentir eso, para posteriormente decir que están controlados y después admitir que hay un brote. Eso hace que se dilate la acción por un lado y por otro lado que la gente no tenga conciencia del problema que existe y puedan ellos mismos tomar, pues en cierta forma, automecanismo de salubre, es decir, con el tema de extremar la medida de higiene, el distanciamiento, las mascarillas, lavado de las manos, en fin, todas esas cosas que son necesarias para evitar que la gente se contagie de problemas sanitarios. Así es. Bueno, doctor, inmensamente agradecidos de este tiempo que sabemos que usted no tiene mucho, que aparta para poder compartir con nosotros y con la gente que nos escucha estos comentarios que siempre son de muchísimo provecho para la gente que nos escucha. Pues en este momento vamos a hacer una breve pausa y al regreso entramos con el tema del día de hoy. El doctor Ángel González Medina está con nosotros para hablar de cardiología, así que no le cambie, volvemos en breve.